Amigos, y seguimos con el contenido de Más que Noticias. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y que en estos días, la verdad, que hemos estado dándole seguimiento por la importancia del mismo. Así es, mi querida Zuleika, y es sorprendente de que tengamos en este espacio a una persona que está certificada para esto, para hablar de estos temas. Ligia Valenzuela, psicóloga clínica y terapeuta. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué Ay, bueno. sí. Zuleika, tírale el primer batazo. Sí, doctora, ¿qué está pasando con la salud mental? Porque es que estamos viendo, mire, estamos bombardeados, están pasando tantas cosas, pero ¿qué es, según su expertise, qué está pasando? Vamos a definir salud mental, Ok, porque siempre digo, y lo hago mucho con los pacientes, o sea, vamos a definir para enmarcarnos dentro del contexto. Salud mental es un equilibrio que hay que hace el individuo con su entorno, ¿verdad? Salud mental es ese equilibrio. Incluye esa salud mental, la salud emocional, bienestar, incluye la salud, la parte psíquica, salud psíquica, y incluye también la parte social. Es decir, incluye todo lo que tiene que ver con los aspectos globales del ser humano. Entonces, estos aspectos, o sea, tanto lo emocional como lo psíquico, como lo social, va a intervenir la forma como las personas interpretan su realidad y responden ante ella. Mira lo que tú me dijiste. Tú introdujiste el tema diciendo qué está pasando, cuál es la respuesta. O sea, la respuesta que estamos dando. ¿Dónde reside el tema? En la respuesta que estamos dando. Que está dando el ser, que está reflejando. pero diríamos que la sociedad está dando una respuesta en particular. Es que a mí no me gusta hablar de la sociedad porque ¿qué es la sociedad? Bueno, el contorno de todos. Exactamente, no. Una parte de los individuos está dando unas respuestas desadaptadas. Sí. Bien. Sí. Entonces, son tan contundentes los hechos que van sucediendo que nos van dando alertas. Alertas. Vamos a ver. Pongamos en contexto, ¿qué hecho tú me quieres poner en contexto? Los que han sucedido, Sí. Evidentemente. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué refleja? Refleja varias cosas. Ya definimos salud mental. Bueno, refleja una falta de conocimiento acerca del trastorno mental. Falta de compromiso cuando te diagnostican un trastorno mental. Falta de compromiso. Está faltando campañas masivas Sí. donde informen cuáles son los signos de los diferentes trastornos, o no de los diferentes trastornos, de los trastornos que estadísticamente estamos viendo. Sí. Por ejemplo, el trastorno depresivo, el ansioso, los estados de ansiedad, todo el espectro del trastorno bipolar, los ataques de ira. Bien, esos son la misma violencia intrafamiliar. Esos son todo el espectro más frecuente que nosotros estamos viendo, ¿verdad? ¿Podríamos decir ahí también ataque de pánico? Sí, claro, pero el ataque de pánico va muy de la mano de los estados ansiosos. O sea, el panic attack, los ataques de pánico están ligados a los trastornos ansiosos. O sea, forma parte del espectro de los trastornos ansiosos. Doctora, le tengo una preguntita. Ya que usted mencionó todos esos trastornos, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que influyen de manera negativa y trastornan esa salud mental? Ajá. ¿Me entienden? Porque ya usted dio todos esos ejemplos, pero ¿cuáles serían esos factores principales? Bien. ¿Por qué? Porque vi que con el COVID mucha gente se comenzó a aflojar los tornillos, ¿verdad? Bueno, el COVID fue la gota que rebosó un vaso que se estaba llenando. Bien. ¿Qué detona la forma como interpreto? Como dije al inicio, mi estado mental
influye directamente en la forma como yo interpreto la vida. Si yo tengo una forma de ver la vida pesimista, catastrófica, lógicamente la respuesta que voy a dar, ¿cuál va a ser? Esto no tiene madre, esto se embromó, recojan que vamos ya, esto se terminó, si eso me pasó de esta manera, así me va a seguir sucediendo, que es esa mentalidad donde es o blanco o negro, o me pasa esto, o las cosas me van bien o las cosas me van muy mal. Conecto con el pesimismo. Un cerebro conectado con esa forma de ver la vida que está está prácticamente modelada por el trastorno depresivo. Todo lo veo negativo, todo lo veo gris. Hacia dónde, cómo manejo mi vida, cómo manejo los asuntos de mi vida, cómo manejo mi día a día, mi vida familiar, como mujer, cómo me comporto, como hombre, cómo me comporto. Esa es una de las situaciones. ¿Qué otro aspecto está pasando con la salud mental? La falta de la desayuda, o sea, la discriminación que sufre una persona que dice, yo tengo un trastorno depresivo. ¿Tú puedes decir que tienes un trastorno depresivo en tu oficina? No. No puedes. Tú puedes, A veces no se lo puede debes. decir. A veces Si no se lo lo puede decir a tu dices, ya pareja. tú puedes estar seguro de que tú tengas una lista. Cuidado con fulana, que ella sufre de depresión. Entonces, Doctora, pero a lo veces ni en dicen la misma bajito. familia. Porque existe rechazo. Los hijos rechazan al papá o a la mamá, los esposos a las esposas, la esposa al esposo. Entonces, Eso pasa. ¿cómo se discrimina el trastorno mental dentro del sistema de salud? Ustedes lo pusieron muy fino. Lo que dicen, esa está loca, tengan cuidado. Eso es lo que dicen, realmente. Esa es la Mire, realidad. No. ahora le tengo una pregunta porque usted se fue por un área que se me está alejando un poquito. Ajá. Hábleme, en mi aspecto me encanta esta parte, hábleme del rol que juega la educación en mantener Ahora una iba buena para allá. salud mental. Ahora. Y le voy a decir por qué la pregunta. Vi una jovencita que apresaron en el interior que era parte de una banda que se encargaba de robar motores. Y ella, no, nosotros robamos motores porque somos de Guachupite, tenemos 40 motores por ahí agachados. Entonces, la educación, ¿qué tipo de rol juega en mantener una buena salud mental? Claro, básica. A ver. La educación nosotros como variable, es una variable que atraviesa transversalmente los trastornos mentales, la atraviesa. Y todos los que hemos trabajado haciendo investigaciones sabemos que el factor educativo está muy ligado. ¿Qué hace el factor educativo? Tú hablas de los motores, pero el factor educativo te da nivel de conciencia. ¿Qué es la educación? Nivel de conciencia. Cuando yo digo, ay, eso yo lo hacía así hace 20 años, pero ahora no. ¿Qué fue lo que varió en mí? Yo sigo siendo la misma persona. Lo que varió en mí fue mi nivel educativo. Claro, y la madurez. Fue la madurez, nivel de conciencia. Entonces, el nivel educativo te atraviesa. En un país donde la educación está con una serie de deficiencias, los trastornos mentales entonces hacen una efervescencia. ¿Por qué? Porque cuando como profesional yo estoy trabajando con el paciente, él no entiende lo que yo le estoy explicando. Pero tampoco entiende la importancia que él se comprometa con el medicamento. Más de anda por él, leí en unos informes estadísticos que entre el 40%, 47% de una persona diagnosticada abandona el tratamiento. ¿Por qué lo abandona? Pacientes míos que me lo dicen. Doña Ligia, yo dejé eso porque eso me está poniendo muy gorda. Y porque ¿Cómo? comenzaron a sentirse mejor, tal vez, ¿verdad? No, y ya se sienten sanos. pero regularmente no es solamente porque empiezan a sentirse mejor, es porque se ponen gordos, es porque
En el caso del hombre, no estoy funcionando bien. Ya no estoy funcionando, entonces yo voy a dejar la medicación. ¿Qué pasa también con la medicación? No la pueden costear. Es muy elevado los medicamentos. En el 2007, recuerdo que cuando arrancó el programa de atención a víctimas de la violencia, las mujeres víctimas de violencia sufren de depresión y Claro. ansiedad producto de la situación que viven. Y se sometió un plan en ese entonces, se sometió para que Promese, no sé Ayudara si en esa gestión. para que trajera medicamentos de bajo costo. Todavía escucho que todavía se está en ese proceso, porque son medicamentos muy costosos. No, y la verdad que ante la situación se Son necesita. medicamentos muy costosos. Entonces, cuando la persona no entiende, no colabora por su falta de entendimiento, no se da cuenta de cómo impacta a su familia. De hecho, los acontecimientos que han sucedido en estos... Justamente, vamos a ir a una pausa, pero antes, doctora, yo quisiera que, un tanto breve, usted me pueda decir, a mí me ha impactado mucho el acontecimiento de la joven que quitó la cabeza de su hija de una manera drástica. Pero se ha determinado que en su trabajo tenía un comportamiento agradable, que era amistosa, que era una muy buena persona. Pero vemos en los noticieros, aquí mismo, hemos visto el comportamiento de ya ella estando dentro y de cómo habla de cosas hasta del Señor. Claro. Yo quisiera que lo más breve que usted pueda hacer, me explique un poco qué ha pasado con esta señora. Primero, es una persona que definitivamente, y ya lo están diciendo los datos, estaba diagnosticada con esquizofrenia. Estaba diagnosticada y medicada. Sí. Ella abandona la medicación, fue lo que he estado leyendo. Ella abandona la medicación por las mismas razones que te estoy diciendo, o porque estaba muy gorda, o porque, como tú misma dijiste, me estoy sintiendo bien. ¿Qué pasa con el cerebro? Fíjense, los medicamentos para los trastornos mentales, ¿qué hacen? Ellos nivelan, porque en el cerebro hay una despoblación. El trastorno mental produce una despoblación de una serie de sustancias básicas para el cerebro. ¿Qué hace la medicación? Que va supliendo y balanceando ese cerebro. Y cuando la persona ya está, como si yo fuera, imagínense un tubito, ¿verdad? Donde ya, como efecto de la medicación, ya yo nivelé. Yo empiezo a sentirme bien. Pero es que eso es la finalidad de la medicación, que tú te sientas bien, que tú te puedas autorregular. Esa es la finalidad de la medicación. La abandonas, bueno, esta medicación está muy cara, yo me siento muy bien, total, ya yo me siento muy bien. ¿Para qué voy a continuar yendo al psiquiatra? ¿Para qué voy a continuar yendo donde el terapeuta? Donde voy a, sobre todo en esta situación, donde un plan de seguro, por ejemplo, los planes de seguro básico, si tú nada más tienes el plan de seguro, no te lo cubre. Yo entiendo que nosotros, porque el tema está muy interesante y ya usted está entrando inclusive a un área que debemos de tratarla a profundidad, para ver muchos factores. Claro. Vamos a volver a invitarle y ojalá y usted esté disponible para que podamos seguir hablando de este tema, porque la verdad que lo que ha pasado en estos días lo amerita. Vamos a una pausa y retornamos en breve.